Hoy estamos aquí. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo andamos? Hola, Pablito, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí de maravilla. Pues este tema el día de hoy pues está, yo creo que buenísimo y mucha gente le va a servir que nos esté escuchando. A todos, a mí también, ¿por qué no? Así es, pues bueno, primero que nada el tema son las heridas, pues que en algún momento se pueden convertir en karmas o en dharmas también. E incluso cuando nosotros hacemos estos lazos o estos pactos con la familia, aunque tú ni hayas conocido como tal a tu familiar, exactamente. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es una herida transgeneracional, porque estamos hablando de nuestros ancestros y los karmas que se han originado durante todo este tiempo. Un ejemplo, resulta que en el linaje de una persona ha habido, vamos a llamarle abortos. Entonces, resulta que la bisabuela sufrió de abortos, pero bueno, en aquellos años, en aquel tiempo, a lo mejor la cuestión de la medicina no era tan abierta o no estaba tan estudiado, ¿no? El tema de no estudiado, sino más bien los partos eran diferentes. No había tanta tecnología. Por así decirlo. Entonces, pues bueno, resultaba que los bebés pues no lograban como tal concretarse, o bien que el bebé como tal se formara, pero que naciera ya fallecido. Resulta que después viene la abuela, repite los mismos patrones y así consecuentemente, la hija, ¿no? Y la hija de la Exactamente. Hija. Entonces, este es un tema, para dejarlo como muy claro, transgeneracional. Son patrones que se van repitiendo generación tras generación, al igual con los hombres. Hay hombres que a lo mejor pueden quedar, por ejemplo, en un sistema familiar, que puedan quedar viudos. Ajá. Entonces, eso también es como tal vamos a llamarle un karma, ¿no? O algo que se viene repitiendo de familia. En cuanto a las heridas, Pablito, hay mucho tipo de heridas. Por ejemplo, recuerden que ahorita tenemos muy poco tiempo para poder dar una explicación muy amplia. Voy a ser lo más concreta que pueda con ustedes. Pero cuando nosotros estamos sufriendo una herida ancestral, puede ser desde el tema de abuso. Ojo, el abuso pues es de muchas maneras, desde una violación, un abuso psicológico, un abuso emocional, un abuso físico que ya se convierte como tal, a final de cuentas es una violencia que están ejerciendo en tu persona y en tu sistema. Y no voy a decir la palabra curiosamente, porque no es curiosamente, pero se repiten y son muy marcadas estas heridas o estas situaciones de dolor. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta en dónde se origina? Porque muchas veces todos quieren llegar a la raíz. Bueno, es que ¿de dónde? ¿O con quién hice ese pacto, no? ¿O de dónde se originó? Yo creo que más que de dónde se originó, ¿cómo romperlo? Exactamente, es cómo romperlo. Yo siempre les he comentado, cuando una persona de tu sistema se hace consciente, y ojo, consciente, les repito, yo no me refiero a las energías. Ahorita vamos a olvidarnos de ese tema. Vamos a hablar como tal de la conciencia en cuanto a lo que a mis procesos me competen, lo que es mi responsabilidad como Fernanda, porque al yo poder resolver ciertas situaciones que se han repetido en la historia de mi linaje, entonces yo, Fernanda, voy a poder cambiar, voy a poder modificar y voy a poder romper. Así es. Ahora, en muchas ocasiones también llegan lo que vienen siendo las faltas de salud, igual a lo que son las enfermedades. Esto también tiene que ver con un tema transgeneracional. Muchas veces nosotros no somos como tal conscientes, Pablito, y empezamos a repetir una historia que llega un momento en donde dices, wow, o sea, ya generé tanto caos, ya se generó tanto desorden en mi vida, y te pones a analizar los hilos de tu familia y te das cuenta que vienes repitiendo historia de mamá, de linaje de mamá y linaje de tu papá. Y se hace todo un caos, una fusión de karmas, es un desastre, ¿no? Por así llamarlo. En ese punto nos sentimos perdidos, nos sentimos perdidas, porque no sabemos cómo desmenuzar o cómo trabajar esa situación. Entonces,
¿Qué debemos hacer para poder nosotros ordenar ese caos? Primero que nada es darle un reconocimiento a nuestra parte ancestral, porque hay que ser bien conscientes, Pablito. ¿Cuántas personas, les voy a poner también un ejemplo? Es que resulta que yo no le hablo a mi abuelo, porque a mí mi papá y mi mamá, o mi papá o mi mamá me dijeron que no le hablara porque en su momento había hecho, había deshecho, había causado, y bueno, se hace todo un teléfono descompuesto y desde ahí tú ya estás rompiendo también con algo que a ti no te correspondía, porque vienes cargando las heridas que a ti no te tocan y por ende vas a repetir en algún punto la misma historia de dolor. Entonces, estas situaciones donde nosotros ya no reconocemos a nuestros ancestros, a nuestro linaje, es el primer punto para poder sanarlo. ¿En qué momento originó un caos? ¿En qué momento se rompió ese hilo familiar? Pues bueno, hay que volver a ajustar, hay que volver a reconocer, porque tenemos que darle ese reconocimiento a nuestros ancestros, porque finalmente son parte fundamental. Pues es que sí, aparte son de una que pieza fundamental. Y en la parte médica o en la parte de la ciencia traes y compartes el código de ADN, traes una información que te vayas a donde te vayas y te escondas en donde te escondas, la vas a seguir teniendo, así como tu descendencia, si es que en algún momento la tienes. Entonces, primero que nada es darle el reconocimiento y ojo, con reconocimiento no te estoy hablando que aplaudas los actos que en su momento causaron o que hicieron, simplemente es reacomodar y darle nuevamente el poder a mi linaje, sea el bisabuelo, el abuelo, otra cosa. Muchas personas me dicen, es que yo no conocí a mi bisabuelo. No importa eso. Exactamente, no importa. Sin embargo, muchas historias vienen porque el tatarabuelo se las contó al bisabuelo. Más atrás, sí, exacto. y se hace toda una cadenita. Entonces, de que haya información que nosotros podemos obtener, la hay de nuestros ancestros. Si tú quieres muy poca, mucha, como sea, pero darles como tal el reconocimiento, tanto... El lugar que tienen, que merecen. Sí, exactamente, Pablito, el lugar, como tú bien lo has dicho, que merecen, porque después nos olvidamos que venimos de todo un sistema de más de 1000 ancestros, por mencionar una cantidad, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, traemos todo un colectivo, sí, todo un anclaje ancestral, porque es esa parte, estamos anclados a las vivencias y a las memorias de dolor que en algún momento nos impusieron. Ahora, hay una imagen que les voy a pasar donde sale una nena prácticamente abrazando como el corazón del abuelo. Este realmente es un significado muy importante, porque cuando yo reconozco mi sistema, estoy acogiendo con amor, haya conocido o no haya conocido, o haya tenido una relación o no la haya tenido, pero estoy reconociendo mi sistema familiar. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Para que no vayan a causar un conflicto. No con esto quiero decir que tienes que ser la salvadora universal o tienes que aceptar las memorias de dolor de tu familia. No, simplemente es reconocerlas, hacerlas conscientes, trabajarlas. Y entonces lo que a ti te corresponde como ser individual es, ahora trabajo yo mis procesos, porque estás repitiendo más de algún patrón de tu sistema. Entonces, al yo reconocerlos y al yo trabajarlos, voy a empezar a romper, y si tú quieres, en esta parte vamos a llamarlo de una manera inconsciente, porque no estás siendo totalmente, en este punto, consciente de ese trabajo. ¿Cuándo se vuelve consciente? Cuando entonces me doy cuenta que yo, Fer, empiezo a sanar las memorias de dolor, porque hasta el punto donde tú no sanas sigue siendo una manera inconsciente de ver ese trabajo, de ver esa transformación, vamos a llamarle transformación, pero a final de cuentas, hasta que yo empiezo a sanar mis procesos, mi linaje se empieza a acomodar. Entonces, prácticamente es desde mis memorias, desde mi dolor, desde mi sufrimiento,
comienzo a cambiar esas huellas de dolor que me traicionaron, que tengo muy marcada la parte de la traición. Bueno, ¿en qué punto se originó una falta de lealtad en la familia, en el sistema? Entonces yo empiezo a acomodar. ¿Por qué? Porque aparte, ojo, nuestros ancestros, nuestro linaje nos muestran en nuestros procesos de vida lo que en algún momento atrás se originó en el tema de la, vamos a llamarle de la lealtad, que me relaciono con personas que han traicionado mi confianza, que me han traicionado en temas económicos, en una amistad, en lo que ustedes quieran. ¿Por qué me siguen mostrando la parte de la traición si yo no estoy traicionando a esas personas? Entonces ahí estamos siendo, vamos a llamarle un espejo, donde nosotros tenemos que trabajar esa huella de dolor, aunque tú no hayas traicionado. Entonces comienzo a integrar, ok, la traición, por ejemplo, la culpa, porque también eso es algo muy, que se da muy cotidianamente, Pablito, en los sistemas familiares que te imponen sistemas de creencias y por ende las culpas. Es que fue la culpa de fulano de tal, que nos quedáramos a lo mejor sin las tierras, sin la casa, sin el dinero, que nos quedáramos en bancarrota, ¿no? Y aparte, el nos quedáramos tiene un peso gigante con tus palabras y con lo que tú estás llevando por dentro. Entonces ahí es igual, trabajo esta parte de la falta de, vamos a decirlo, de dinero, la falta de atención, la falta de reconocimiento, todo lo que en algún momento me muestran los espejos o yo propiamente los estoy viviendo. Esa es una manera, vamos a decirlo, muy sencilla de poderlo, o que se los puede explicar en este momento, porque un tema transgeneracional es un estudio muy profundo de ti mismo, pero también de tu linaje. Ahora, otra cosa, Pablito, que también es importante mencionar. Cuando nosotros hablamos de un tema transgeneracional, no es solamente reconocer lo que viene siendo mi parte ancestral o lo mío, es también hacer un código, es también modificar, y con esto entra lo que ya anteriormente hemos mencionado como biodescodificación. La biodescodificación es prácticamente quitar plasmaciones, memorias de dolor que en algún momento me impusieron y que yo ni cuenta me había dado, porque ni cuenta nos damos, y que ya naces con esas, vamos a llamarlo implantaciones. Programación, por así decirlo. Sí, así es, ya lo traes nato. Entonces comienza como tal a hacerse un trabajo de descodificar toda esta información, que no es nada sencillo, porque en tu proceso, sobre todo como ser individual, te vas a generar dolor, caos, tristeza, sufrimiento, vamos a llamarlo para una persona común, ¿no? Que está viviendo un proceso de caos, porque también hay que mencionar que en estas épocas, en estas etapas de la vida, ya vienen muchos niños demasiado conscientes, niños que ya de verdad traen un sistema completamente diferente de conciencia, no solamente mental, sino también a nivel ser, a nivel espíritu, a nivel como tal energético. Entonces ellos son sanadores ya por ende, y vienen, no me gusta la palabra misión porque no está bien dicha, pero ya vienen, vamos a llamarlo con un propósito, con ese propósito, sí, porque luego hablar de misión de vida también es un poco pues complicado. Sí, vamos a llamarle con ese propósito. Entonces, en este momento, si tú te encuentras viviendo tu caos colectivo, tu caos familiar y aparte tu caos personal, es importante ver por qué yo me estoy sintiendo de esta manera, por qué me están pasando tan continua y tan repetidamente ciertos patrones de los cuales yo no me doy cuenta. Esto tú lo puedes trabajar desde el área psicológica, desde el área alternativa, que hay muchísimas ramas ya de terapias que van encaminadas a romper con estos patrones. Y ojo, recuerden que yo les he comentado mucho, no solamente es trabajar la parte de tu mente, es trabajar también tu emoción, pero también va de la mano la parte espiritual, y con esto no me refiero, Pablito, a una religión, me refiero al ser, a la conciencia, a tu evolución
como persona, porque vienes a hacer una transformación. Si no transformas tu vida, entonces, ¿cuál es, ahora sí, el propósito de experimentar ahorita la vida, de experimentar tus procesos? Porque siempre va a haber procesos que sean súper padrísimos y unos que dices, ay, caray, o sea, como que aquí, ¿qué hago? Exactamente, pero de eso se trata, de evolucionar, de continuar, de estar, pues ahora sí que transformando esas áreas de mi vida para poder mejorarlas y cada vez ser más consciente, porque entre más inconsciente sea la persona, sea el sistema familiar, más caos te vas a seguir originando. También hay otro tema que lo voy a mencionar muy, pues vamos a decirlo muy por encima. La gente piensa que cuando hablamos de karmas es malo. Es todo lo malo. Y cuando hablamos de dharmas todo es bueno. Y no. Hay karmas que son positivos también. Y hay dharmas que también son negativos. Entonces es entrar en un tema donde tienes que juntar todo. Donde no solamente es la parte racional, porque así me lo dijeron, porque así me lo impusieron y porque así lo tengo que hacer. Es precisamente romper esos sistemas de creencias, esas estructuras, para que tú tengas las ventanas abiertas no solamente de tu mente ni de tus ojos, sino de tu corazón y por ende del ser, del espíritu, de la conciencia, porque también hemos hablado que no solamente es la conciencia como tal del ego, que todo el mundo te dice, mata el ego, mata las sombras, intégralas, trabájalas. No, aparte de que tienes que integrar, o sea, es bien fácil decir, integra tus sombras, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo conozco mis demonios? ¿Cómo los entiendo, no? No solamente es eso, es despertar la conciencia del corazón, que muchas personas lo conocen como la conciencia crística, pero bueno, sin ponerle un nombre, la conciencia del corazón. Cuando despertamos esa conciencia y trabajamos la parte del ego, de la razón, de lo que me dicen que es bueno o malo, pues entonces vas a tener una integración muy bonita, muy padre, y no solamente para ti, sino vas a empezar a armonizar, a reajustar, a acomodar todo tu sistema, y créeme lo que los ancestros nos lo agradecen de una manera infinita, y cuando lo trabajamos recibimos porque otra cosa que hay que mencionar, los mejores regalos que nosotros podemos recibir es del mundo de nuestros ancestros, de nuestro linaje. No porque en algún momento hayan sido malos o buenos, quiere decir que tú vas a seguir teniendo ese juicio. Es simplemente cambiarlo desde la armonía, desde el amor, desde tu compasión, porque a veces somos demasiado duros. Con los cambios, con los procesos, y es tratar de entenderlos desde la compasión, desde la empatía, pero sobre todo desde el amor, porque cuando entendemos esa palabra que no hemos podido comprender todavía, amor, pues entonces las cosas suceden y las cosas por ende se transforman. Es una ley universal, es una ley de la física, todo se transforma, todo cambia, nada se mantiene constante, siempre hay una evolución constante, hay una transformación, hay un movimiento. Entonces prácticamente como que a muy grosso modo, este es el tema de las heridas transgeneracionales. Buenísimo. Sí, la verdad es que están muy padres. Incluso el viernes, Pablito, podemos entrar más como en este tema. Que justamente el tema pasado, pues hablamos un poco de los puntos de energía, de lo que es la conciencia, porque muchas personas creen que la conciencia es las energías y ver colores y Vamos desde un punto aterrizarlo, que la conciencia es algo intangible, es algo que simplemente tú sientes en el corazón, o sea, no lo puedes ver, pero se siente. Cuando tú te transformas, lo sientes primero, lo sientes desde adentro, desde el corazón, y por ende lo expresas como una energía fractal, y por ende todo lo que está a tu alrededor se va a empezar a conjugar para poder
dar paso a nuevas oportunidades, a nuevas transformaciones y a materializar lo que tú deseas en ese momento. Pero desde el corazón, desde la compasión, no desde el ego, ni desde el orgullo, ni desde la soberbia, ni desde yo. Ahí nunca van a encontrar nada de ni eso. desde yo te paso por encima, porque ahí sí, olvídenlo, no van a obtener cosas, a lo mejor en el momento las materializas, pero después viene los regalos de la vida y te dicen, bye con todo esto. Entonces, el viernes podemos desmenuzar más todo esto, que ustedes lo puedan entender. Sí, aparte estaría muy padre que ustedes nos puedan mandar, por ejemplo, mensajes donde, no sé, ¿sabes qué, Fer? ¿Sabes qué, Pablo? En mi sistema familiar, exactamente, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos cambiarlo. Es importante. Es muy importante. Ahora sí que hagan sus preguntas. Así es. Que se aprovechen ahora sí que de este espacio. Así es. De esta manera para resolver sus dudas, para trabajarlo. Exactamente. Y aparte les voy a dar un dato muy importante que también, como todo, Pablito, toda información que nosotros vemos en diferentes fuentes, porque no solamente es la rama de la medicina, no solamente es la rama, vamos a decirlo, de una filosofía, de un aprendizaje, de una religión, no, realmente todo en algún punto se conecta. Se conjuga. Exactamente, y todo tiene una información para poder aprenderla, para poder entenderla, pero si nosotros no nos damos a la tarea de abrir un poquito más nuestra mente y conocer acerca de ciertos temas, pues siempre vamos a vivir literal, pues con los ojos así, ¿no? Hay que leer, hay que estudiar, así hay es. que investigar. Exactamente. Es importante eso. Así es, Pablito. ¿Cómo vamos a saber dónde está lo chido, no?